La sombra del encantador de Tecomantepec. Mi abuelo, un hombre recio de campo, me contó una historia que había marcado su vida para siempre. Era un relato que había mantenido en secreto hasta aquella noche, cuando los vientos del sur soplaban fuerte y la luna llena iluminaba los antiguos senderos de Tecomantepec, un pequeño y aislado pueblo en las montañas de Oaxaca. Tecomantepec era conocido por sus bellos paisajes y su gente hospitalaria, pero también por sus leyendas de brujería y encantamientos. Una de las más perturbadoras hablaba del encantador, un misterioso hechicero que, según decían, tenía la capacidad de manipular las sombras y dominar los espíritus de la naturaleza. En el verano de 1957, mi abuelo, entonces un joven valiente e inquisitivo, trabajaba en las milpas del pueblo. Una tarde, mientras recogía maíz, escuchó a unos ancianos hablar sobre la reciente desaparición de un niño. La historia oficial era que el niño se había perdido en el bosque, pero los rumores decían otra cosa. El encantador lo había tomado. Intrigado y escéptico, mi abuelo decidió investigar. Esa noche, acompañado por su amigo Martín, se adentraron en el bosque, siguiendo los pasos que decían llevaban al santuario del encantador. La oscuridad era densa, y solo las luciérnagas y la tenue luz de la luna guiaban su camino. Los sonidos nocturnos parecían amplificados, y cada crujido de las ramas les hacía estremecer. Después de una hora de caminata, llegaron a un claro. En el centro, rodeado de árboles retorcidos, había una choza vieja y deteriorada. De su interior emanaba una luz azulada y un susurro constante, como si muchas voces hablaran al unísono. Mi abuelo y Martín, armados solos con su valor, se acercaron con cautela y miraron por una ventana rota. Dentro, vieron a un hombre de edad intermedia, con una larga cabellera gris y ropas de aspecto antiguo. Estaba rodeado por un círculo de velas negras y recitaba palabras en una lengua que ninguno de ellos se reconocía. En el suelo, varias figuras de sombra se movían inquietantemente, como si tuvieran vida propia. En el centro del círculo, el niño desaparecido estaba arrodillado, con los ojos cerrados y una expresión de trance. Mi abuelo entendió que debían actuar rápidamente. Sin hacer ruido, él y Martín irrumpieron en la choza. El encantador, sorprendido, intentó detenerlos con un gesto, pero Martín lanzó un puñado de sal, un antiguo truco que su abuela le había enseñado para ahuyentar espíritus malignos. La sal pareció desactivar momentáneamente el poder del encantador, quien soltó un grito de rabia y dolor. Aprovechando el momento, mi abuelo tomó al niño y lo llevó fuera de la choza. Martín le siguió, pero antes de salir, miró atrás y vio cómo las sombras empezaban a rodear al encantador, envolviéndolo en una oscuridad absoluta. La luz azul se extinguió y la choza quedó sumida en un silencio sepulcral. Los tres corrieron sin parar hasta llegar al pueblo. El niño, aún en estado de shock, fue llevado con sus padres, quienes agradecieron a mi abuelo y a Martín, con lágrimas en los ojos. Los ancianos del pueblo, al escuchar la historia, realizaron una ceremonia para purificar el área y proteger a los habitantes de futuros ataques. Durante meses, mi abuelo y Martín evitaron hablar de lo sucedido. Sin embargo, una noche, cuando mi abuelo regresaba solo de las milpas, sintió una presencia extraña. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera antinatural, y los susurros que habían oído en la choza del encantador volvieron a resonar en sus oídos. Aceleró el paso, pero las sombras parecían seguirlo, cada vez más cerca. Al llegar a su casa, encontró a Martín esperándolo en la puerta, pálido y tembloroso. Martín también había sentido la misma presencia y había visto sombras moverse en su propia casa. Comprendieron que el encantador, o lo que quedaba de él, lo estaba acechando, buscando venganza por haber interrumpido su ritual. Así que decidieron consultar a doña Eulalia, la curandera del pueblo, conocida por sus vastos conocimientos en lo esotérico y lo espiritual. Doña Eulalia los recibió y escuchó atentamente su relato. Después preparó una mezcla de hierbas y aceites y les entregó unos amuletos de protección. Les explicó que debían llevarlos siempre consigo y recitar una oración específica cada noche para mantener al encantador a raya. Durante semanas siguieron las instrucciones de doña Eulalia al pie de la letra. Las sombras y los susurros se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Una noche, mientras recitaban la oración,
Mi abuelo sintió una extraña calma, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Al día siguiente, Martín también reportó haber dormido sin interrupciones por primera vez desde el incidente. Parecía que finalmente habían logrado liberarse de la maldición del encantador. No obstante, sabían que las fuerzas oscuras que habían desatado no desaparecerían del todo. Mi abuelo me advirtió siempre de respetar las creencias y los límites entre nuestro mundo y el de los espíritus. Hay cosas que no deben ser perturbadas, solía decirme, y seres que deben ser dejados en paz. Cada vez que visito Tecomantepec y camino por sus antiguos senderos, recuerdo la historia de mi abuelo en la sombra del encantador. El bosque, con su inmutable belleza y misterio, guarda secretos que solo se revelan a quienes son lo suficientemente imprudentes como para buscarlos. Y yo, habiendo aprendido la lección de mi abuelo, me aseguro de respetar esos límites, manteniéndome siempre en el lado seguro de la luz.